Muy bien, pues vaya, el problema 3.5 yo lo veo bien sencillo, pues ya sabemos cuál es el truco, ¿verdad? Yo tengo la secuencia y la multiplico ya sea por la razón o por uno sobre la razón, y esas dos ecuaciones yo las puedo trabajar como yo quiera, ¿verdad? Entonces, por restar, no importa si resto la primera ecuación de la segunda o al revés, ¿verdad? Realmente siempre que se mantengan las reglas de la aritmética y el álgebra, no hay ningún problema. En este caso sería una secuencia finita, así de que no tenemos nosotros problemas de convergencia. Cuando nosotros tenemos una secuencia infinita, podríamos tener ahí problemas de convergencia, ¿verdad? En redes sociales, incluso yo he visto que hay resultados que no, que no, que son absurdos, ¿verdad? Que uno menos un medio más un tercio, creo que es, más menos un cuarto, etcétera, que no quiero ver, uno más dos más tres más cuatro quedaba menos un tercio, algo así. Entonces, y ahí hacían algunas operaciones para poder llegar a eso. Lo que pasa es que uno, si trabaja con una serie que no es convergente, por ejemplo, uno más 2 más 3 más 4 etcétera, entonces ya las reglas no aplican y vos podés llegar a resultados que no son correctos y que al final puedes claramente obtener ecuaciones absurdas, como ese que les comentaba, que creo que decía que uno más 2 más 3 más 4 etcétera, quedaba menos un tercio, algo así. Pues no puede ser, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que sucede cuando realmente se trabajan con series que no son convergentes y que se aplican ahí las operaciones de, de series que sí son convergentes, ¿no? Entonces se puede llegar a cuestiones que no tienen nada de sentido. Entonces lo importante es que ustedes no deben de caer en esos resultados porque pues, pues están estudiando matemáticas, ¿no? Entonces no, realmente si no son convergentes las series, aunque probablemente eso es un poco más difícil que lo vean, pero básicamente cálculo 2 puede ser que vean algo de eso, aunque yo creo que no se ve mucho, que si convergen las series o no convergen. Entonces una de las pruebas para saber si las series convergen es que el enésimo término tiene bueno, pero eso también es del límite que tiende a cero. La cuestión es que si a medida que voy avanzando con los términos, se deben hacer más chiquitos y deben de aproximarse a cero. Entonces, por ahí va una idea. Bueno, el 3.6 tenemos decimales, un poco distinto por ahí el problema, pues podemos trabajarlo. Suma igual a 1 más 1.03 más 1.03 al cuadrado. Entonces nos dicen los primeros 15 términos, es decir que vamos a 1.03 a la 14, porque empiezo con 1 y ese es 1.03 a la 0. Entonces aquí hay 15 términos. Eso sería como 1.03 a la 1, ¿verdad? Y yo podría reescribir ese 1 como 1.03 a la 0. Entonces cumple con ser una progresión geométrica porque si yo divido cada término entre el anterior, obtengo 1.03. Específicamente la razón es 1.03 y esa es parte de lo que se debe de hallar, ¿no? Y yo le puedo poner aquí S sub 15 indicando de que tengo 15 términos. Pues si multiplico por 1.03, pues este término pasa a un espacio después, ¿verdad? Y este término pasaría aquí como 1.03 al cuadrado
Aquí el anterior pasaría como 1.03 a la 14 y este pasaría como 1.03 a la 15. Ahora, aquí están mis dos ecuaciones, ¿verdad? Yo lo hago de tal forma de que aquí me quede algo positivo. Por eso es que yo aquí elijo restar de la ecuación 2 la ecuación uno y yo resto miembro a miembro. Claro que yo podría darle vuelta a esta, a la segunda ecuación, por ejemplo, y hacerlo, pero probablemente voy a obtener lo mismo o voy a obtener alguna identidad por ahí. Así de que basta con hacer eso, ¿no? Entonces tengo aquí la resta, me estaría quedando 0.03 por S sub 15. Tendría aquí una resta telescópica y pues como es de la segunda ecuación, este va a quedar y voy a restar este, que básicamente es 1. 1.03 a la 15 menos 1. Pues entonces S sub 15 es 1.03 a la 15 menos 1 entre 0.03. Ya podemos hallar un valor para eso. 1.03 a la 15 menos 1 entre 0.03. 18.59 y eso se redondea a 18.60, pero voy a poner más decimales, 18.5989. Esa me gusta, ya sea dejar al menos 5 o hasta que el redondeo sea de tal forma que no tenga que, perdón, los decimales tal que no tengan que redondear. Entonces, veamos qué es lo que dice el libro en el 3.6. Bueno, lo dejaron indicado nada más. Aquí está, es lo mismo que nosotros tenemos. No hicieron ese cálculo final, pero al menos podemos corroborar que en efecto estamos en lo correcto. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, licenciado. ¿De dónde salió el 1.03 elevado a la 15 menos 1? Bueno, cuando hago aquí la resta de la segunda ecuación menos la primera, cuando hago esta resta, en mi miembro izquierdo tengo 1.03 S sub 15 menos S sub 15 y queda solamente 0.03 S sub 15. Luego, pues, ya que estoy restando, habrá una suma telescópica en el sentido que todos estos elementos se van a cancelar, solamente van a sobrevivir el último aquí y el primero acá. Pero como es la segunda ecuación menos la primera, entonces tendría ese término en positivo, restando, a la cual se le está restando ese número, ¿verdad? Pero 1.03 a la 0 es 1. Entonces yo lo puse más que todo para indicar de que, bueno, ahí todos son 1.03, ¿verdad? Pero aquí inicialmente estaba 1. Y pues así es como tengo esa resta, ¿no? No sé si eso ayuda a responder la pregunta. Sí, licenciado, gracias. Claro. Ok, entonces una vez que ya tenemos ese resultado, esa es una cancelación considerable, ¿verdad? Solo queda el último acá y el primero acá. Como es el segundo menos el primero, entonces 1.03 a la 15 menos lo que es acá, que sería 1. Y luego, pues, de esta expresión solamente es despejar ese sub 15 y ya solamente es calcular eso correctamente. Eso es. Ok, entonces vamos a ver cuál es el siguiente. Encontrar la suma de la progresión geométrica. También está un poco interesante este. Aquí tenemos una razón que es que va a ser menor que 1.
Y aquí hay 12 términos y lo podemos ver porque aquí tengo a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3 y así hasta la menos 12. Ah, pues pongamos aquí S sub 12. S sub 12 es igual a 1.04 a la menos 1 más 1.04 a la menos 2 y así. Hasta 1.04 a la menos 12. Y ahora pues la razón, si yo divido un término entre el anterior, obtengo 1.04 a la menos 1. Entonces cada término entre el anterior, básicamente se le está dividiendo por 1.04. Si divido este por 1.04, obtengo este. Si divido este por 1.04, obtengo el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, pues 1.04 a la menos 1 por S sub 12 sería 1.04 a la menos 2, más, etcétera. El que está aquí sería 1.04 a la menos 12, más 1.04 a la menos 13. Y ahora tengo dos ecuaciones de nuevo, pero ese número es menor que 1. 1.04 a la menos 1 es menor que 1. Así de que por eso es que yo hago la resta 1 menos 2, 1 menos 2, pero ya es algo automático, ya es algo que yo hago así de forma automática, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ocupar la misma metodología. Realmente no importa si da negativo, ahí realmente es, al final va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero es nada más que ya estoy bastante automatizado para hacer eso. Así que, pues al notar que 1.04 es mayor que 1, pues 1 entre 1.04 será menor que 1. Es decirte que este término es más pequeño que este. Al restar tendría factor de, vamos a ver, 1 menos 1.04 a la menos 1, igual a, ok, y aquí vamos a tener una cancelación bastante considerable, ¿verdad? Y como es la ecuación 1 en este caso, menos la ecuación 2, pues este me va a quedar positivo y se le va a restar este. Hoy es un poco al revés, ¿verdad? O sea, básicamente ahora es este menos este. Anteriormente, como hice la ecuación 2 menos la 1, fue este menos este. Entonces me queda 1.04, perdón, y aquí es 12 a la menos 1 menos 1.04 a la menos 13. Pero ya tengo todo para despejar ese sub 12. 1.04 a la menos 1 menos 1.04 a la menos 13 entre 1 menos 1.04 a la menos 1. Noten que estos problemas los estamos haciendo sin necesidad de fórmula, ¿verdad? Y eso es bueno, pues yo creo que esa parte de series deberían realizarse sin ninguna fórmula, porque no es necesario. Y pues esa metodología realmente funciona bastante bien. Usualmente cuando se enseña suma de series, esta es una serie finita, ¿verdad? Porque es una suma finita. Muchas veces ya van ahí con las fórmulas. Y estoy como que, bueno, pero aquí está ese procedimiento que pues no es necesario realmente ahí obtener esas fórmulas. Ahora, pues para los problemas de anualidades, donde se tienen que hacer este tipo de sumas, sí vamos a ocupar la fórmula porque nos va a ahorrar tiempo y realmente también son otras cosas las que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, son pocas las ecuaciones que les voy a pedir ahí que memoricen. Y cuando digo que memoricen es porque va a ser más rápido
memorizarlas que realmente, pues, buscarlas, ¿verdad? Entonces, y algunas que puede ser que sea buena idea, de todas formas, siempre tenerlo en mente, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, la suma de 1 a n, pues realmente eso es algo que deberían de memorizar. Son de las pocas de los resultados que, pues, yo siento que sí deberían de, de siempre tener en cuenta ahí. Ok, imagino que el libro habrá llegado hasta acá. Vamos a ver. Ahí ya hice el cálculo, ¿verdad? Me da 9.38507. Vamos a ver qué dice el libro. Pareciera ser diferente a lo que está acá. Vamos a ver. Ok. Pareciera ser diferente, pero no lo es. Porque, oye, ellos tienen 1 menos 1.04, la menos 12 entre 0.04. Bueno, pues si a 1.0, vamos a ver, pareciera que es diferente, ¿verdad? Pero 1.04 la menos 1, menos 1.04 la menos 13, entre 1 menos 1.04 a la menos 1. Si yo multiplico numerador y denominador por 1.04, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, numerador 1 menos 1.04 a la 12, menos 12. Y abajo 1.04 menos 1, pero lo de abajo sería 0.04, entonces 1 menos 1.04 a la menos 12 entre 0.04. Pues, y ahí está el hecho de que es lo mismo que es en el libro. Ok, claro, podría haber calculado también y haber demostrado que es lo mismo. Ok, no sé si hay preguntas. Pasamos al siguiente. 3.7. Vamos a ver. 3.8. Una máquina costó $2.000. La depreciación mensual de cualquier mes es calculada en 5% del valor al comienzo del mes. ¿Qué valor tendrá la máquina al cabo de 24 meses de uso? Se ve un poco sencillo ese problema. Solamente me está preguntando cuánto vale después de cierta cantidad de tiempo y ahí está pues ya implícito el hecho de que se ocupa la regla de porcentaje, ¿verdad? Para el cálculo de la depreciación, ¿no? Ese es un modelo matemático. No es que así sea, ¿verdad? Realmente hay varios modelos que los contadores ocupan para poder calcular la depreciación. Y realmente, pues, son una aproximación a la realidad, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, el método del porcentaje es un método que es bastante sencillo y que con ese nivel de facilidad, pues se obtiene una aproximación razonable de la depreciación. Entonces yo creo que de los modelos sencillos, realmente el del porcentaje es uno muy bueno para ocupar. La depreciación real, pues realmente es más compleja, ¿verdad? Es algo más complejo. Aunque yo he visto en varios libros de contaduría que ocupan métodos todavía más simples, un método lineal,
Pero yo diría que eso se aleja más de la realidad y realmente, pues, el del porcentaje yo lo veo bastante sencillo. eh, y no sé por qué ven otros que desde mi perspectiva, pues, dan malos resultados. Al menos este da, siento que da un mejor resultado. La depreciación mensual de minúscula 5%. Por lo tanto, después de cada año, mi valor, el valor de la maquinaria, va a ser el valor inicial por uno menos la tasa de depreciación a la n, ¿verdad? Va perdiendo un porcentaje cada mes. Aquí n está medido en meses. N está medido en meses en este caso. Dice que está perdiendo 5% de valor cada mes. ¿Qué valor tendrá la máquina al cabo de 24 meses? Bueno, realmente no veo mayor complicación en esto, pues valor inicial, $2,000 por uno menos la tasa de depreciación, porque va perdiendo, pierde 5% cada mes, pierde 5%, por eso es que hago uno menos, ¿verdad? Y el número de meses, 24, 2,000 multiplicado por 0,95 elevado a la 24 y obtengo 583,98. Voy a redondear aquí al centavo más cercano, 583,98 centavos. No veo mayor dificultad en este problema. 583,99. Vaya, aquí dice usando logaritmos. Y realmente que cuando se escribió este libro, pues todavía no habían calculadoras. Por eso es que las, perdón, sí habían, pero digamos que no, que su uso no era extendido, por lo que ocupaban unas tablas de logaritmos. Y por eso es que cuando ustedes lean el libro, a veces van a hacer algunas cuestiones, van a meter logaritmos, sustituyen valores que sean en tablas y todo eso. Pero bueno, nosotros tenemos bueno, incluso ya pasamos realmente la era de las calculadoras, ahora con el celular, ¿verdad? Descargas una aplicación en particular, yo tengo, vamos a ver cómo se llama, este Hyper Calculator, y realmente pues lo que puedes obtener ahí de poder computacional es muy bueno. Entonces, nuestra respuesta realmente es más exacta que de la que ellos dan. Sin embargo, lo bueno es que pues la aproximación que ellos hacen es buena. 583,99 y nosotros un centavo de diferencia realmente. La aproximación que ellos han hecho es bastante buena. Entonces, pues los métodos que ellos ocupan, a veces, pues sí, cuando hay que elevar a una potencia y pues lo que hacen ellos es ocupar tablas, pero nosotros ahí con la calculadora pues obtenemos resultados más rápidos y más exactos y con menor trabajo. Los algoritmos, incluso de esas calculadoras, pues sí, que venden ahí en RG Nieto o en otros lugares, ¿verdad? Son altamente sofisticados. El área de análisis numérico, eh, que básicamente tiene como objetivo poder obtener resultados con una precisión bastante alta, resultados matemáticos con una precisión bastante alta. Hay algoritmos extremadamente sofisticados y muy buenos, de tal forma que la calculadora realmente su precisión es muy buena. Realmente
Eso es algo que no se piensa mucho, ¿verdad? Que la calculadora, pues, como que hace los cálculos, ¿verdad? Pero hay algoritmos muy complejos ahí. Entonces, mucho trabajo investigativo eh, en análisis numérico que está ahí en esa pieza de tecnología. Y que muchas veces creo que quizás no se aprecia todo lo que, la cantidad de trabajo que se ha hecho para obtener eso. Ok, entonces 3.8, ya vamos a terminar aquí los problemas. 3.9, vamos a ver. Una máquina nueva cuesta 3.150 y se deprecia hasta 650 en 8 años. Hallar la tasa de depreciación anual usando el modelo porcentaje constante y B, el valor contable al final del quinto año. Bueno, pues realmente ahí nosotros tenemos que en 8 años y la tasa de depreciación es anual, ¿verdad? Ahí dice depreciación anual. Al final del octavo año, esto dice que cuesta 650. Pero entonces esto es el valor inicial multiplicado por 1 menos la tasa de depreciación a la 8, ¿verdad? Entonces aquí CAD, la tasa de depreciación anual, la tasa de depreciación anual. Y solamente me hace falta resolver esta ecuación. Pues bueno, pues a 650, entonces lo dividimos entre 3.150 y le aplicamos la raíz octava para obtener 1 menos d. Entonces pasé a dividir este, ¿verdad? Y luego a raíz octava y me queda 1 menos d. Y de aquí puedo despejar d. Entonces puedo pasar aquí d al otro lado y tendría que 1 menos esta octava raíz es lo que vale d. Ahora, me daría eso en decimales, ¿verdad? Lo voy a pasar a porcentaje multiplicándolo por 100. 1 menos la octavésima raíz de 650 entre 3.150. Y obtengo 17.90%. Vamos a poner por ahí un decimal más. 19.903%. Ahí está el literal A, ¿no? Hallar la tasa de depreciación. Establecemos una ecuación ahí y hallamos esa tasa de depreciación. Y también me preguntan el valor contable al final del quinto año. Pues eso es fácil porque ya que tengo D, pues nada más sería 3.650 por 1 menos D a la quinta. Vamos a ver. Y ya tenemos ahí la tasa, punto 17.903, ¿verdad? O lo podría haber guardado en memoria. A la quinta, yo obtengo 1.174, 1.174,75. Y ahora puede que haya mayor variación con la respuesta porque aquí lo mejor hubiera sido haber guardado eso en memoria, ¿verdad? Para tener ahí todos los dígitos en la calculadora. Es probable que tengamos una diferencia de más de algunos centavos. Vamos a ver. 17.903%, ellos ocuparon ahí el método del logaritmo, ¿verdad? Y unas tablas para calcular estas exponenciales, pero pegamos con la respuesta ahí. Y al final de los 5 años, 1.174,70. Y nosotros, 5 centavos de diferencia. Estamos bastante bien porque para la magnitud de esas cantidades
realmente la diferencia es muy pequeña. Sin embargo, ellos ocuparon un método de logaritmo que es más impreciso y además nosotros aquí cortamos dígitos, ¿verdad? Dígitos significativos. Entonces por ahí hay dos fuentes de error numérico. Pero de todas formas, pues ocupar esta cantidad de dígitos pues nos da un resultado pues un resultado que da bastante confianza. Bueno, pues ahí es el 3.9. No sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta para el 3.9? Tengo una pregunta sobre el enunciado. Ujú. Dice que se deprecia hasta $650. ¿A qué hace referencia la palabra hasta en este caso? Pues sería básicamente que esa es la depreciación la máxima depreciación que se permite. Entonces, después de 8 años, probablemente esa máquina ya no funciona y solo puede venderse como chatarra. Entonces, pues el valor más bajo que se va a permitir que obtenga es 650 y luego se va a vender la chatarra para recuperar una cantidad de esa maquinaria. Entonces, sí, de 3150 pues la prestación llega a ese valor. Ahí cuando llega a ese valor, pues se va a vender, ¿no? Se vende para poder lograr recuperar algo de él, pues, para poder comprar una nueva, ¿no? Entonces, no sé si eso estaba claro o si la pregunta era un poco distinta. Pero sí, justo eso era que me llamaba la atención que podría decir y se deprecia 650 sin usar la palabra hasta, entonces tenía esa duda. Pero sí, ya me quedó claro. Ok, excelente, sí. Entonces, aquí la depreciación fue, eh, vamos a ver, 3150 menos 650. Al final hay una depreciación total de 2500. Entonces, pero que el valor de la máquina se reduce a esto, al octavo año. Y probablemente a esa ya sea lo venden barato o ¿cómo se llama? O quizá no funciona y solamente ven los repuestos. Entonces, pues eso, ¿verdad? O sea, ustedes no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a alguien o quizá en su familia de máquinas para hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, quizá pasa por Simán y ven que vale una cuestión para trotar, vale $3000. Entonces, vale más comprarlo usado porque como la gente los compra y al final no los ocupa, ¿verdad? Pues, y ahí hay una depreciación realmente, ¿verdad? O sea, vos imagínate que vos compras uno nuevo y después de 3 meses ya no lo ocupas, ¿verdad? Ahí queda tirado, entonces, y lo querés revender. Entonces la depreciación es bastante significativa porque quizás ya no lo vas a poder vender ni siquiera en 2000, quizás a la mitad y después de unos meses apenas, ¿verdad? Entonces la depreciación inicial podría ser bastante severa. Pues e igual con todo, ¿verdad? Porque quizás compraste un carro a $5000 y pues le hace por ahí un defecto y lo querés revender, pues va a ser más complicado tratar de revenderlo ahí, ¿verdad? Pues quizás 4500, 4000, habría que, habría que ver, ¿no? Entonces, ahí está esa situación. Y particularmente, pues hay modelos que se deprecian mucho más rápido. Entonces, ciertamente los carros que son más ineficientes, los carros que solo son de moda, ¿verdad?
se deprecia más rápido y los carros que aguantan más, así como los Corollas, los Toyota Corollas, tienen una tasa de depreciación menor. Entonces, pero como les digo, me gustaría ver cómo hago un estudio de eso, pero no tengo los datos, ni tampoco sé bien cómo tenerlos, ¿verdad? Entonces, y ciertamente, pues, habría que utilizar algunos métodos estadísticos un poco más complejos, pero sería interesante ver, calcular tasas reales de depreciación, ¿verdad? Entonces, eso sería un tema muy interesante para que todos puedan ver. Muy bien, problema 10. Vamos a ver. Se deja caer una bola desde una altura de 135 centímetros y rebota cada vez que golpea el piso. 2/3 partes de la altura a la cual cae. ¿Cuánto se elevará al cabo del sexto rebote? Literal A. ¿Qué distancia habrá recorrido cuando golpea el piso por octava vez? ¿Qué distancia habrá recorrido hasta alcanzar el reposo? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto se elevará al cabo del sexto rebote. ¿Qué distancia habrá recorrido? De distancia y altura, las preguntas son distintas realmente. Entonces, la altura, si a h sub n la altura, después del enésimo rebote. Bueno, pues, ¿cuánto sería h sub 1? Primero que cae desde 135, ¿verdad? Centímetros. Y después va a alcanzar 2/3 partes de esa altura. 2/3 partes de la altura inicial. H sub 2 sería 2/3 partes de la altura que alcanzó después del primer rebote. Después del tercer rebote estará alcanzando 2/3 partes de la altura que alcanzó después del segundo rebote. Y así sucesivamente. Es decir que h sub n simplemente es 2/3 a la, vamos a ver, aquí está la 1, aquí estaría aplicando eso, yo tendría 2/3 al cuadrado de h sub 0. Y aquí tendría 2/3 de h, 2/3 al cubo de h sub 0. Entonces h sub n es 2/3 a la n de h sub 0. Y por lo tanto, pues después del sexto rebote estaría alcanzando una altura de 2/3 partes a la sexta de 135 centímetros. 2/3 partes a la sexta por 135 y obtengo aquí 11.85, 185 centímetros, casi 12 centímetros. Y antes de revisar la respuesta, vamos a ver el literal B y el C. Para el literal B, ¿qué distancia habrá recorrido cuando golpea el piso por octava vez? Entonces, CAD de sub n, la distancia recorrida. Después, bueno, en el enésimo golpe. Al enésimo golpe. Si nosotros vemos, bueno, la distancia inicial, bueno, después del primer golpe,
logra 135 centímetros. Luego, pues sube 2/3 de 135 y baja 2/3 de 135. Por lo tanto, pues d sub 12 d sub 1 más 2 veces 2/3 de d sub 1. Entonces aquí tengo 4/3 de d sub 1 más 1. Pero eso sería 7/3 de d sub 1. D sub 3, pues sería simplemente, pues, vamos a ver, creo que aquí cometí un error. Ah, no, está bien, porque sería, D sub 3 sería lo recorrido cuando golpea por segunda vez, más 2/3 de, no, aquí me equivoqué, eso no sería D sub 1, sería H sub 0. Vamos a ver. O sea, sí es de sub 1, pero quiero generar aquí la secuencia. Y yo creo que sale mejor poner aquí 135. 135 centímetros. Ujú. Entonces, la distancia después del tercer golpe es la distancia anterior más 2 veces, bueno, ahora se elevará 2/3 al cuadrado de 135 centímetros. Ok, entonces, pero D sub 2, a ver, aquí me estoy complicando un poco, sí, estoy yo. Me estoy complicando un poco, sí. La idea se entiende, ¿no? Entonces, la idea se entiende. O sea, aquí es para tener la idea. La idea. Bueno, entonces, ¿qué distancia habrá recorrido cuando golpea el piso por octava vez? De sub 8, ¿verdad? De sub 8, pues recorre los 135 centímetros iniciales. Luego, pues en el rebote sube y baja 2/3 de 135. Dos veces 2/3 de 135 centímetros. Y luego de nuevo sube y baja. ¿Pero qué altura? Bueno, ya vimos que eso es 2/3 de al cuadrado de 135 centímetros. Y así, ¿verdad? Esto después del primer golpe. Esto después del segundo golpe. En el segundo golpe tengo este 2/3 a la 1. En el tercer golpe tengo esto elevado al cuadrado. En el tercer golpe, ¿verdad? Entonces en el octavo golpe tendría esto elevado a la 7. ¿Ok? Entonces esto es básicamente, puedo sacar factor común 135, pero quizás no lo voy a hacer con el primer término. Más 2 por 2/3 de 135 centímetros. Esta es la 1, ¿verdad? Entonces aquí voy a obtener 1. Aquí voy a obtener 2/3. En el siguiente voy a obtener 2/3 al cuadrado. Y así hasta llegar hasta 2/3 a la sexta. Bueno, realmente ya está casi el problema. Ya solamente me hace falta obtener cuánto vale ese sub 6, ¿verdad? Esta suma de 7 términos, perdón, ese sub 7 sería. Hay 7 términos ahí. Solamente tengo que hallar cuánto vale, pues esa suma. Entonces, si ese sub 7 es 1 más 2/3 a la 1, suma hasta 2/3 a la sexta,
2 tercios de S sub 7 sería 2 tercios a la 1 más 2 tercios a la sexta más 2 tercios a la séptima. Entonces, ecuación 1 menos ecuación 2 porque quiero que se mantenga positivo el miembro izquierdo. El miembro izquierdo es el que quiero que se mantenga positivo, por lo tanto hago 1 menos 2. Y obtengo 1 tercio de S sub 7. Hay una cancelación masiva y solo obtengo 1 menos 2 tercios a la séptima. Y ahí tengo que S sub 7 es igual a 3 veces factor de 1 menos 2 tercios elevado a la 7. Ya tengo cuánto es esa suma, entonces de 8 es 135 centímetros más 2 por 2 tercios a la 1 por 135 centímetros por lo que es S sub 7, que es 3 por 1 menos 2 tercios a las 7. Entonces ya tengo una cantidad finita de operaciones ahí. Bueno, una cantidad pues limitada de operaciones. 135 más 2 por 2 tercios más multiplicado por, perdón, 135 por 3 por factor de 1 menos 2 tercios elevado a la 7. Cierro paréntesis 2 veces. Vamos a ver, me da un error. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es el error? 135 más 2 tercios por 135 por 3 por 1 menos 2 tercios a las 7. Ah, que una paréntesis de más por ahí. 643 con 39,5 centímetros. Eso es. Veamos cuánto hay en el libro. Ese ya sería el literal B. Ese se habrá recorrido hasta alcanzar reposo. Falta el literal C. Quizás hacemos el literal C antes de checar. La única diferencia con el literal C es que yo me voy hasta el infinito, ¿verdad? Realmente no es que llegue al reposo en un tiempo finito, sino que el infinito pues va cada vez pues logrando menos, ¿verdad? El rebote. Así que en el infinito, en vez de S sub 7, sería básicamente esa misma expresión, pero S sub 7 sería S sub infinito. Y S sub infinito, bueno, 1 más 2 tercios a la 1 más 2 tercios a la 2, etcétera. 2 tercios de ese infinito, entonces tendría 2 tercios a la 1. Converge porque la razón aquí, a ver, ¿por qué converge? Vamos a ver quién me puede decir. Medio punto al que me diga por qué converge. Vamos a ver. Porque llegará un punto en el que la distancia recorrida va a tender a cero, entonces la suma ya no se va a incrementar. No exactamente, no es lo que buscaba. Vamos a ver alguien más. ¿Por qué convergen estas series? Será porque el término en sí no sé cómo expresárselo, pero cada vez que va haciendo el rebote pierde como esa fuerza o esa velocidad. Entonces va a haber un punto en que ya no va a rebotar porque ya no va a tener esa fuerza o velocidad, no sé en sí la terminología. No, bueno, pueden haber series que vayan disminuyendo y que no convergen. Por ejemplo, 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto. Esa serie no converge, a pesar de que cada término se hace más pequeño.
Vamos a ver, no, eh, la vez pasada había indicado algo bien importante de por qué convergen estas series. Pueden revisar ahí las notas, ¿verdad? Porque tienden a un límite. Bueno, sí tienen un límite, ¿verdad? Tienen que tener un límite, pero ¿por qué, verdad? O sea, no es, hay un detalle que estoy buscando de por qué esa serie geométrica sí converge. Y está anotado ahí en los escritos de las clases pasadas. No sé si el martes, creo yo. A ver, chequen ahí. En el libro creo que ha de aparecer, pero debe estar un poco más desordenado, creo yo. No era porque la razón era menor a 1. Así es, la razón es menor que 1. Número de carnet. SM Ujú, 21 ujú. 078. 008. No, 078. Ah, 078. Ok. Vamos a ver. Ok, ya está. Entonces, bien. Vaya, eso es la razón es menor que 1. Por eso es que la razón aquí es 2/3, ¿verdad? Entonces, eventualmente es el valor absoluto de la razón, ¿verdad? Porque podría ser menos 2/3 y converge con mucha más razón, menor que 1. Ahí está, entonces la serie converge. Bueno, pero entonces de la ecuación 1 puedo restar la ecuación 2 y obtengo 1/3 de ese subinfinito igual a 1. Más sencillo todavía. Entonces ese subinfinito es igual a 3. Así que todo lo que hay que hacer es copiar y pegar esta expresión. De hecho, aquí habría como un n+1 y cuando n se hace un número muy grande, entonces como este es menor que 1, esto tiende a 0. Es decir, de que d sub infinito es solamente esta parte. O sea, lo irónico es que básicamente pues podría copiar esto sin este término y la respuesta es ahí nada más poner que es d sub infinito, ¿verdad? D sub infinito. Y ahí está. Un poco más sencillo, de hecho, calcular al infinito 135 por 2 por 2/3 por 135 por 3, 675. Ok, el momento de la verdad. Veamos si pues nuestras respuestas coinciden con el libro. La primera, 11.85. 11 y ahí aparece 23 sobre 27. Sí, la primera da. La segunda, 643,32 sobre 81. Básicamente es 643.40 más o menos está dando ahí. Sí, está bien. 39.5. De hecho, hay más decimales que coinciden. Y al final 675. Vamos a ver si está eso ahí. Aquí está. 675. Muy bien. Todo está bien. No sé si hay alguna pregunta. Hay que practicar, ¿verdad? Los problemas. En particular, les envié el libro, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp.
y aquí están los problemas propuestos, y aquí hay del 13 al 28, es decir, de que tenemos 14 problemas que ustedes pueden trabajar. Es necesario que se sienten a hacerlo, ¿verdad? Puede ser de que ustedes no sepan cómo empezar el problema, pero está bien, o sea, si ustedes incluso pueden preguntar ahí en el grupo, aquí está este problema y no sé cómo empezar, ¿verdad? No sé cómo empezar. Y espero que hoy o mañana subir los videos, ¿verdad? Para que ya ustedes los puedan ver. Entonces, revisar las notas, revisar aquí la documentación, ¿no? Importante que desde ya empiecen a hacer esos ejercicios porque que salgan bien en el primer parcial, ¿verdad? Que no vaya a suceder lo que le ha pasado a otros que dejan el curso porque salieron mal, bastante mal en el primer parcial. Entonces, por ahí está una palabra de advertencia, ¿no? De que no les pase eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No sé. Yo fui. No sé si podría explicar de nuevo el literal A de ese ejercicio. Vaya, el literal A es más fácil porque aquí dice de que qué altura alcanza después del sexto rebote. Entonces, si yo le llamo h sub 0 a la primera altura, ¿verdad? A la de 135 centímetros, pues yo lanzo la bola de 135 centímetros. Después del primer rebote alcanzará solamente 2/3 de eso. Y después del segundo rebote alcanzará 2/3 de lo del primer rebote. Entonces, bueno, realmente después del primer rebote alcanzarán una altura de 2/3 de 135. Después del segundo rebote alcanzará 2/3 de 2/3 de 135, es decir, 2/3 al cuadrado de 135. Después del segundo rebote, ¿verdad? Después del tercer rebote estaría alcanzando una altura de 2/3 de 2/3 al cuadrado de 135 centímetros, es decir, 2/3 al cubo de 135 centímetros. Y nosotros vemos un patrón bien claro de que entonces después del enésimo rebote estaría alcanzando 2/3 a la n de la altura inicial. Y aquí está el resultado que nosotros obtenemos al ver el patrón de las alturas que está alcanzando después del enésimo rebote. Entonces, si no está muy claro, pues lo mejor es escribir, bueno, h sub 0 es 135 centímetros. H sub 1, la altura después del primer rebote es 2/3 de 135. ¿Cuánto es h sub 2? ¿Cuánto es h sub 3? Y así, ¿verdad? Y después ves que el patrón es específicamente eso. Yo creo que ya vieron ustedes inducción matemática. Realmente no es necesario ocupar inducción matemática porque cuando el patrón es tan claro, entonces nosotros solo decimos, bueno, h sub n es entonces 2/3 de a la n de h sub 0. Aunque claro, si para uno no es muy claro, podría ocupar inducción matemática para mostrar que en efecto eso es. Pero cuando el patrón es tan claro, no es necesario ocupar inducción matemática. Y bien solo indicar, bueno, pues si h sub 1 es 2/3 a la 1 de h sub 0, h sub 2 es 2/3 al cuadrado de h sub 0, h sub 3 es 2/3 al cubo de h sub 0, h sub 4 es 2/3 a la cuarta de h sub 0, pues entonces h sub n es igual a 2/3 a la n de h sub 0. Entonces, cuando es suficientemente sencillo, no es necesario ocupar inducción matemática, sino que de un solo. Nosotros decimos, bueno, h sub n es 2/3 a la n de h sub 0. Y luego, pues aquí nos piden, después del sexto rebote, entonces
es nada más h sub 6 y hacer el cálculo y nada más. No sé si eso está claro. De mi parte, sí. Gracias. Bien, entonces noten que el literal A y el B y el C son distintos porque por un lado nos están preguntando, bueno, después de el enésimo rebote, ¿cuánto logra alcanzar? Mientras que el otro es qué distancia ha recorrido, ¿verdad? Entonces ahí, pues, en el rebote, pues, hay que calcular, no, hay que tomar en cuenta, pues, lo que subió y lo que bajó, y por eso está el factor 2 que ustedes ven por el literal B y por el literal C. Entonces, bueno, probablemente alguno tendrá que echarle un vistazo adicional a este problema, ¿verdad? Entonces, algo que es sencillo, pues vaya, realmente si ustedes están un poco perdidos, pues traten de hacer el problema, eso mismo, ¿verdad? Y luego ven la grabación, ¿sí? Cuando ustedes ven que si están, eh, si no pueden avanzar de cierto punto, ¿verdad? Entonces ven la grabación a ver qué fue lo que se hizo. Bueno, entonces vemos el 312 porque el 311 está bien sencillo, ¿verdad? El 312 es un poco más complicado. Vamos a dar el 312 entonces. Ok, entonces transformar punto 2727 en fracción común. Y lo que sucede es que nosotros podemos ver también esto como una serie. Entonces lo que voy a hacer ahorita, bien, entonces voy a indicar de que este es n. Mi número es punto 2727, etcétera, ¿verdad? Pongo otro 27 por acá. ¿Qué pasa si yo calculo 100 veces n? Porque yo veo que esta es una secuencia donde, bueno, aquí se repiten dos decimales, ¿verdad? 2, 7, 2, 7 y así, ¿verdad? Entonces, por eso multiplico por 100, porque voy a tener aquí tantos ceros como dígitos aquí se repiten. Pues eso sería entonces 27.272727, ¿verdad? Hacemos la resta. En este caso, son dos formas de expresar un número. 2 menos 1, 99n, tendría que es 27 porque todos los decimales ahí se estarían cancelando. Entonces n sería igual a 27 sobre 99. Digamos que aquí hay un poquito de informalidad, pero realmente yo no la veo tan informal, porque uno podría decir, bueno, pues podría indicar de que n es 27, 27 entre 100 más 27 entre 100 al cuadrado, y ahí está una sucesión geométrica con razón 1 sobre 100 más 27 sobre 100 al cubo, etcétera. Pero yo siento de que eso también está correcto, pues, de que se entienda y que no hay ambigüedades. Entonces, pero si alguien quiere mayor formalidad, sería de esta forma, ¿verdad? Y se puede trabajar de esa forma. Y simplemente son dos formas de expresar un número, ya sea 27 sobre 99 o de esta forma. Es el mismo número, tiene dos representaciones. Vamos a ver. Y ahí están ya los problemas del 312. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Aquí multipliqué por 100, ¿verdad? Aquí se debía multiplicar por 10 porque solo un dígito es el que se repite. Si fueran de 3 dígitos, la repetición, por ejemplo, 0.123, 123, 123 sería por 1000. Ahí está ese detalle, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí?
Bien, entonces quizás estos problemas quiero que los empiecen a revisar, ¿verdad? La siguiente clase me acuerdan de resolver uno de esos. Entonces, pero quiero que aunque sea le den una lectura a los problemas propuestos, identifiquen un problema que ustedes vean que no ven de dónde hay solución y lo resolvemos en la siguiente clase. Y por mientras, pues pasamos al capítulo 4, que es interés simple. Vamos aquí a crear una nueva sección, capítulo 4, interés simple. Ahí, interés simple. Ahí está. Bien, entonces estaríamos cambiando de capítulo, pero no sé si antes de eso ver si hay dudas de algo del capítulo 3, antes de pasar al capítulo 4. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pasamos al siguiente capítulo, que una pregunta ahí. No, Herbert. Bueno, aquí hay algo interesante porque realmente pensaba de que el interés simple estaba muerto, pero algunas instituciones financieras ocupan el interés simple y también en la ley de criptomonedas también se está ocupando interés simple en algunos cálculos. Específicamente hay dos términos bastante importantes. Vamos a poner aquí esos términos primero. Entonces, cuando ustedes revisan la cuestión de criptomonedas, por ejemplo, hay dos ideas bien fundamentales que lo que se llama APR, Annual Percentage Rate, tasa de porcentaje anual. Y esta es tasa de porcentaje como de producción, ¿no? Bueno, efectivo, le voy a poner efectivo. Que esa palabra la vamos a ver también más, más adelante. APR está más relacionado al interés simple. Y el APY está más relacionado al interés compuesto. Entonces, realmente algo que descubrí hace poco, bien, o sea, vamos a hablar profundamente sobre el interés simple y el interés compuesto, ¿no? Entonces, pero antes de hablar de ello, pues algunas generalidades, ¿verdad? Que inspiren un poquito la conversación al respecto. Es de que en un periodo corto de tiempo, vamos a ver,
en un periodo corto de tiempo. Y ese es un descubrimiento que hice hace poco, que el interés simple es aproximadamente cercano al interés compuesto para muchas tasas, para muchas tasas de interés, para muchas tasas de interés. Y nosotros estamos hablando de tasas que pueden, bueno, realmente si es 0%, vamos a poner aquí en porcentaje, ¿no? Son iguales, incluso si es un 50%, y quizá le voy a poner ahí un aproximado, porque aquí realmente, pues, solo es una idea general, ¿no? Entonces, y esto tiene implicaciones un poco fuertes, porque, vaya, por ejemplo, yo soy en FTX y obtengo ciertas tasas de ganancias sobre los activos que tengo, ¿verdad? A veces puede ser tan bajo como 0,88%, o a veces puede ser tan alto como 250%. En cierto momento estaba un APR de 250% para Polkadot, por ejemplo. Entonces, estas son tasas de interés que se recalculan cada hora. Entonces, en cierto momento, en efecto, estaba ganando 250% en Polkadot, pero es APR, ¿verdad? Que es interés simple. Pero me di cuenta de que, pues, si yo volvía a reinvertir las ganancias, al menos dentro de un año, no iba a ser, eh, al reinvertir la ganancia, pues básicamente ahí va a haber interés compuesto, ¿verdad? Pero que no hay una gran diferencia. Y eso es un resultado bien impresionante en el sentido de que al menos con que yo lo haga una vez en el año, o digamos que con que yo lo esté haciendo una vez cada trimestre, por decirlo así, comparado a estarlo haciendo a cada rato, ¿verdad? Después de cada día, pues volver a componer esas ganancias. La diferencia no es mucha. Entonces, realmente si yo estoy cada día ahí reinvirtiendo pues las ganancias, que no es necesario hacer eso porque al final no va a haber mucha diferencia. Que quizás sí es importante hacerlo una vez cada trimestre, incluso si la tasa de interés es un poco alta. Por ejemplo, Axie Infinity podría darme ahí un 20%, 30%, 50%, 90%, 100%. One Inch podría darme, por ejemplo, un 12%, un 20% por ahí. Y algunos acciones tokenizadas, como digamos Nvidia, AMD, podrían darme un 20%. Pero que como es un APR, ¿verdad? Entonces te está dando un interés simple, pero que si vos lo reinvertís, se estaría pasando a un interés compuesto, pero que si es un periodo corto de tiempo y si la tasa no es demasiado exagerada, pues realmente no es necesario estar ahí a cada rato, ¿verdad? Pues guardando esa cantidad de dinero. Para mí es un resultado súper interesante en el sentido de que pues estar haciendo eso a cada rato, pues no vale la pena hacerlo. En el sentido de que no es que te vaya a generar una mayor cantidad, ¿verdad? Claro, en un periodo también otro resultado súper interesante es que si el interés, perdón, no, pero eso ya sería cuando veamos interés compuesto. Y es el hecho de que cuando el interés, la tasa de interés es bien pequeña, así como lo que te dan los bancos,
realmente el crecimiento no es exponencial, sino que es lineal. Entonces, vaya, ya habiendo dicho eso, pues si el periodo es largo, entonces, si el periodo es largo, entonces varios años, ¿verdad? Varios años, y mientras más años, mayor la diferencia. Pues aquí la tasa de interés simple es mucho menor que la tasa de interés compuesta. Entonces, aquí no solamente está indicando que es menor, sino que es mucho menor. Entonces, por eso es que lo de las pensiones, si vos podés pasar, digamos que tu pensión te está dando 3% anual, y si vos podés pasar, aunque sea un 3,5%, la diferencia es grande, una diferencia grande. Lastimosamente, pues como ya les comenté, pues nuestras pensiones me están dando una tasa negativa, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí la idea de sacar la cuarta parte, yo creo que ya está aprobado, me parece en la Asamblea Legislativa, ya está aprobado que se pueda pasar la cuarta parte y no pueda sacarlo, entonces, pero me parece que a partir de los 40, 45 años, así que cuando llegue ese momento, pues como si tenemos el sistema actual, pues a mí me sale mejor sacar eso y meterlo, que sea en Acofin, que se que gane 6,6% en su ahorro solidario. Entonces, porque ahí ya estoy perdiendo en las AFP, ¿no? Entonces, pues, pero la cuestión es que si tu tasa fuera positiva, ¿verdad? Si vos lograras un medio porcentaje más con las pensiones, bueno, o sea, por eso que la importancia es que si ustedes empiezan temprano, ¿verdad? Si ustedes empiezan a los 25, 30 años, si ustedes inician por esas edades, ¿verdad? Realmente, aunque ustedes acumulen poco, pero realmente eso, pues al final se podría componer fuertemente, ¿no? Entonces, quizás no en la FP, ¿verdad? Sino que, pues, en alguna cooperativa, por ejemplo, pero eso podría, en una cantidad de tiempo considerable, crecer considerablemente. Entonces, aquí hay algunos resultados, pues, interesantes, que realmente, pues, pueden de alguna forma orientar a las personas en cómo ocupar ahí de forma más inteligente las finanzas. Entonces, y todavía pues no hemos visto el aspecto matemático del interés simple, ¿verdad? Pero ya eso es lo que vamos a ver en este capítulo, pero aquí son algunos resultados que, o sea, he notado, ¿no? De que el interés simple no está muerto. Y yo pensaba que estaba muerto en el sentido de que ya no nadie lo ocupaba, pero al ver que realmente en criptomonedas se está ocupando bastante, pues al menos FTX, pues con FTX fácilmente lo estás ahí viendo, ¿no? Entonces, y pues ahí les lanzo una imagen de las tasas que están dando ya después de clase, ¿verdad? Pues eso ha revivido realmente al interés simple. Entonces, algo que pensé que yo pensaba que ya estaba extinguido, pues vuelve a la vida y de una forma muy interesante. Bien, entonces, vamos a ver este bloque. Como ejemplo de algunas operaciones que serán estudiadas en este libro, considérense las siguientes. Vianney obtiene de Laura un préstamo de 500 y le firma un documento que establece que al término de 6 meses le pagará 500 prestados más una cantidad adicional de 12.50.
ahí estamos hablando del hecho de que se está pagando interés simple, porque el interés no se acumula para generar más intereses. Ceci compra un bono de $1000 con vencimiento a 10 años emitido por la compañía XYZ. El bono estipula 1. Que el reembolso de los 1000 al término de 10 años y 2. El pago de $15 cada 3 meses después de los 10 años. De nuevo, tenemos aquí que los intereses son fijos, no cambian en cada periodo de tiempo y eso es precisamente interés simple, ¿verdad? Designamos por C capital a una cierta cantidad de dinero en una fecha dada cuyo valor aumenta a S, valor acumulado en una fecha posterior. Entonces, mi interés es S menos C, lo que se acumuló, todo interés, ¿verdad? Menos capital. Ese es mi interés. La tasa de interés devengado o cargada es la razón del interés devengado al capital en la unidad de tiempo. Usualmente un año. Entonces, usualmente hablamos nosotros de intereses a un año. 4142, Jenny obtiene de Laura un préstamo de 500 y al final de un año le paga 525, calcular el interés anual. Un problema un poco sencillo. Bueno, entonces ya vimos que pues el interés el interés anual no dice la tasa de interés, solo el interés. El valor acumulado menos el valor inicial de capital, ¿verdad? Entonces sería 525 menos el valor inicial del préstamo, que era $525 es ese interés. Y eso es lo que hay que hacer, creo yo, el interés anual. Pero me suena como que hay que calcular la tasa de interés. Y en efecto, aquí pues la tasa de interés, calcular el interés y la tasa de interés. Bueno, el interés simple sería el capital por 1 más tasa de interés por el tiempo. Entonces aquí tasa de interés, pues anual preferiblemente. Y este tiempo preferiblemente en años. Porque si nosotros tenemos que esta es la tasa de interés por año y por ciento por año, yo tengo el tiempo que está en años, entonces yo tengo estas dos cantidades tienen que ser pues coherentes, ¿verdad? Tienen que estar siendo dadas en lo mismo para que yo los pueda cancelar y así solamente hacer la multiplicación. Entonces, ahí tenemos que 525, bueno, el interés es simplemente $25. Por otro lado, esto se puede ver también como C más el interés, ¿verdad? En este caso, pues, interés es igual a I por T. Pero esto es igual entonces a la tasa de interés multiplicado por, perdón, I por C por T. I por C por T. Entonces, I por la cantidad inicial, 500, por un año. Y esa tasa de interés por año. Bueno, pero ya asumiendo de que son iguales, realmente no es necesario poner ninguno de ellos. Porque eso es en años
los dos en años, ¿verdad? Ya no es necesario poner ahí que un año. Entonces, bueno, la tasa de interés entonces es 25 sobre 500. Y eso sería 25 sobre 500.05, es decir, 5% anual. 5% de interés anual. Y aquí pues está la indicación de que estamos trabajando en años. Libro que dice 5%, ahí está. 5% anual. Algunas expresiones que desarrollé acá están desarrolladas un poco después. Y aquí está. Vamos a ver. Entonces, bueno, por ahí quizá una coma para separar ahí esos resultados. Interés igual a C por I por T. Valor acumulado es entonces capital más interés. Entonces, valor acumulado es, como ahí es C por I por T, C factor de 1 más I por T. Y aquí tenemos el ejemplo 4.3. Determinar el interés simple sobre 750 al 4% durante medio año. ¿Cuál será el monto? El monto, pues también indicaba como S, ¿verdad? O valor acumulado, bueno, 750. Determinar el interés simple. Bueno, ahí me está preguntando ahí, ¿verdad? Entonces el interés C por I por T, ¿no? Indicamos ahí que es C por I por T. 750 multiplicado por 4% por medio año. Todo esto en años, ¿verdad? Porque esta tasa es anual y este fracción de años. Pues 0.02 por 750. $15 nada más de interés anual. $15. Y lo siguiente es, ¿cuál es el monto? Bueno, el monto S es igual a C más capital más el interés ganado, pues 750 más 15, nada más sería $765. Pues, y ahí está. Dólares exactos ahí. Y ahí está 15 y 765, ¿no? Vemos aquí el 4.3. Perdón, ese es el que acabo de hacer. Cuatro. Y con ese quizá vamos a terminar. Ya después tenemos otro tema, cálculo exacto y aproximado del tiempo. Que es un tema adicional que hay que hacer algunas consideraciones. Determinar el interés exacto. Y nosotros cuando hablamos de interés exacto es porque nosotros ocupamos que el año tiene 365 días. Y ordinario, que el año tiene 360 días. Sobre $2,000 al 5% durante 50 días. ¿Cómo saber ocupar interés exacto y cuándo ocupar interés ordinario? Nota sobre el libro de Villalobos. Bien, entonces aquí hay dos consideraciones que hay que hacer. Entonces, el interés
sabemos que es C por I por T, ¿verdad? T es la fracción de años. Nosotros tenemos ya la cantidad inicial en dólares, $2,000, y la tasa de interés anual. Pero si es interés exacto, nosotros, bueno, la fracción de 50 días lo dividimos entre 365 y hacemos el cálculo. 2,000 multiplicados por 0.05 por 50 sobre 365. 13 puntos. El interés en ese caso es 13.698.6. Vamos a dejarlo hasta acá. Y le voy a poner aquí interés 1 y aquí interés 2. También se puede ir por T, pero en este caso interés ordinario 360 días. Entonces tendríamos 2,000 multiplicados por 0.05 multiplicados por 50 y en ese caso dividimos por 360 días. Ordinario, interés ordinario. Y obtenemos que el interés sería 2,000 multiplicado por 0.05 por 50 sobre 360. 13.89. Bueno, pongamos más decimales. Perdón. Ahí está. Algunos decimales más. Comparamos. $370 y nosotros tuvimos, perdón, 13.70. Básicamente 13.70, un poco más de exactitud por acá. Y aquí 13.89. Ahí está. Ahora, si yo no les digo nada, entonces este es por default. Este es el que vamos a ocupar por defecto, ¿verdad? Si yo no les digo nada, entonces que si es interés exacto o si es interés ordinario, bueno, pues ocupamos interés exacto, 365 días, si yo no le digo nada. Entonces van a ocupar interés ordinario solamente si el problema lo dice. Si el problema dice ocupar interés ordinario, vamos a ocupar 360 días. Y si no se les dice nada, vamos a ocupar interés exacto. Además, creo que tanto el libro de Aires como el de Villalobos ocupan interés ordinario. Y eso hace que nuestras respuestas varíen con una mayor significancia a las respuestas que están presentadas. Hay que tomar eso bien en cuenta. Yo he estado reflexionando con respecto a ese tema de interés exacto, interés aproximado, porque también vamos a ver tiempo exacto y tiempo aproximado, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final los sistemas computacionales que nosotros tenemos, que son sofisticados, ocupan interés pues exacto y tiempo exacto, que es lo que vamos a ver después, ¿verdad? Por lo tanto, pues esa es la convención que nosotros vamos a ocupar principalmente, ¿verdad? Si no se dice nada, vamos a ocupar siempre que el año tiene 365 días. Y si no es necesario meterse a días, no nos metemos a días. Porque es ahí donde sale la diferencia, ¿verdad? Si podemos trabajar en meses, nos mantenemos en meses. Y si nos logramos mantener en meses, no es necesario ver esta diferencia de interés exacto o interés ordinario. Pero sí hay que meterse a ello y si no dice nada más,
por defecto ocupamos interés exacto y tiempo exacto, que lo vamos a ver mañana. Bien, yo creo que el tiempo ya se me acabó, pero no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Me recuerdan mañana de trabajar un problema de los que están en la guía, ¿verdad? Entonces, échenle un vistazo, vean si hay alguno que se vea bien complicado y ya se pueden preguntar, ¿no? Bueno, nos quedamos hasta acá y nos vemos mañana a las 6:50. Pasen buenos días. Gracias, feliz día.